WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, bienvenidos al programa Delvis Grisel y compañía. Les habla Leila Andreu, valga mi apellido. Y hoy sustituyo a Delvis, que está tomando un merecido descanso. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece que no hemos tocado antes en el programa, y da la casualidad que abril es el mes que se dedica a este tema de salud, y de varios otros aspectos realmente que toca. Vamos a hablar de autismo en la vida adulta mayormente. Creo que hoy la gente está más familiarizada con el término autista que antes. Habrán leído recientemente en la prensa reseñas de autistas que ya están figurando, ¿no?, por tener vidas productivas o están estudiando en la universidad, trabajando, aportando a la sociedad. Igual vemos más la presencia no solamente del tema desde el punto de vista científico, sino también como parte de la vida cotidiana en los medios y en las redes sociales, y hasta hay una serie de televisión americana con un personaje que es un médico con esta condición. Así también he visto que existen en otros países series que han tocado este tema, ¿no?, incorporando un personaje con esta condición. ¿Cuál realista es esta imagen? Pues de eso vamos a hablar con una experta en el tema. Espero que nos ayude a entender un poco más y aprender de los avances que ha tenido la ciencia en torno al autismo. Tenemos a la doctora Moraima García Roena, que es coordinadora del programa de certificación graduada y maestría en ciencias en autismo y otros desórdenes del neurodesarrollo de la Universidad Carlos Albizu, que tiene su sede en el Viejo San Juan. Bienvenida al programa, doctora García. Buenos días, gracias. Me place mucho tenerla con nosotros y poder contar con una profesional de este campo para hablarnos un poco sobre este tema, pero tengo entendido que ustedes auspician este sábado un simposio en el Teatro de la Universidad Carlos Albizu sobre autismo y vida adulta, con la participación de varios peritos e inclusive con 3 jóvenes que tienen la condición. Y quisiera primero que nada que nos hablara un poco sobre esto, pues, del simposio. ¿A quién está dirigido? Este simposio está dirigido a padres, familias, incluso jóvenes con autismo que interesen conocer, ¿verdad?, todo lo relacionado a la transición a la vida adulta. También está relacionado y dirigido, ¿verdad?, a profesionales de la salud que trabajan o ostentan trabajar con esta población, o a estudiantes que interesen conocer más sobre esta condición y sobre los distintos programas que hay en nuestra universidad para el proceso, ¿verdad?, de conocer y tener más información en relación a esta condición, sus alcances y también todas las áreas que se pueden impactar positivamente a favor de ellos y su familia. Tengo que contestarle una cosa primero. Yo empecé a conocer de este tema por primera vez en mi adolescencia. Yo creo que cuando se empezaba a reseñar esto en la prensa y era algo nuevo, hace bastantes años, y tuve la suerte que en mi colegio también fue alguien a dar una conferencia sobre el tema, pero mi primera experiencia con el autismo fue ya, yo con 14 o 12 o 14 años, no recuerdo bien, que en un campamento de verano tuvimos a un estudiante con nosotros, menor que yo, que era autista, y era muy difícil de trabajar con él y de inclusive nosotros interactuar con él.
y la gente que estaba en el campamento fue muy paciente, pero esto fue hace muchos años, ¿no? Y mi visión por muchos años había sido esa, de una persona, en este caso era un niño que probablemente tendría como, como 8 años, de un niño descontrolado y que no había manera de poder conectar con él o que él conectara con lo que tenía, alrededor, en este caso, ¿verdad? Que era un campamento. Creo que esta imagen ha cambiado, pero ¿cómo se distingue? ¿Cómo la gente puede pensar que hay alguien que pueda llegar a la universidad y ser funcional? ¿Es posible que sea de niño así de descontrolado y luego pueda llegar hasta estudiar en la universidad, o son solamente algunos casos que se dan hacer? Bueno, definitivamente yo creo que la primera premisa para poder responder a eso está relacionada a que todas las personas, aún con el impedimento que puedan tener, tienen áreas de fortaleza. Así que uno de los grandes retos, ¿verdad?, precisamente reaccionando a ese evento que trae, es que quizás por muchos años la mirada estaba puesta solamente en las áreas de reto y no necesariamente en las áreas de fortaleza. Definitivamente es un diagnóstico que es complejo, que tiene un impacto en distintas áreas del desarrollo y que al ser un espectro, pues lo que implica es que hay distintos niveles de severidad. Así que es complejo quizás predecir, ¿verdad?, quiénes pueden tener unos logros, ¿verdad?, a nivel universitario específicamente, ¿verdad?, porque el contexto universitario pues requiere una capacidad intelectual y unas capacidades para adaptarse a un ambiente como este, que socialmente también trae sus propios retos, pero yo le podría decir, ¿verdad?, que con la experiencia que he tenido, pues he tenido jóvenes que en efecto, ¿verdad?, cuando eran muy pequeños, pues tenían muchas características, ¿verdad?, donde predominaba las dificultades de regulación conductual, eso que llaman, ¿verdad?, descontrol, pues es porque muchos de ellos tienen dificultades para comunicarse a través de la palabra y utilizan su conducta para poder comunicar su incomodidad o otras cosas, ¿verdad?, que están relacionadas a su ambiente. Y sin duda, por distintas, ¿verdad?, experiencias que han tenido desde intervención temprana, un seguimiento multidisciplinario a través de profesionales de la salud, algunos de ellos o muchos de ellos, ¿verdad?, según siguen madurando y atravesando distintas etapas del desarrollo, sí han mostrado la posibilidad de poder estar en un contexto universitario. Otros de ellos, no necesariamente por su asunto conductual, sino principalmente por algunos retos cognitivos o comunicológicos, pues quizás no pueden ir a un contexto universitario, pero sí han podido ir a un contexto vocacional o entonces directamente al mundo laboral. Y ustedes pueden apreciar esa posibilidad de jóvenes o depende mucho del trabajo de terapias a lo largo de su vida. Entiendo que hay requiere mucho trabajo intenso y sé de madres que no dejan de trabajar para dedicarse totalmente a atender a estos hijos con estas condiciones, y quisiera saber cuál puede ser, sin quitar obviamente la dedicación de la madre y todo eso está muy bien, pero cuán realista es la expectativa de que toda esa dedicación pueda realmente surtir efectos así reales, de transformar a un individuo con esta condición a una persona productiva, no importa en qué parte, ¿verdad?, sea a nivel académico como en cualquier otro nivel, ¿no?, laboral o como usted menciona. Sí, fíjate que yo creo que es sumamente importante lo que acabas de traer, porque es algo que trabajamos a nivel clínico, más allá, ¿verdad?, de todo el trabajo que hacemos a nivel de la transición,
es precisamente un trabajo sistémico con la familia, que la familia entienda bien el diagnóstico, el alcance del diagnóstico, que conozcan a otras familias, ¿verdad?, que tienen estas complejidades, y en la medida de lo posible, ¿verdad?, y yo creo que todos tienen posibilidad, incluir a sus hijos en las distintas actividades cotidianas, tanto de su familia nuclear, juntamente con otras familias, y así, ¿verdad?, a través de las distintas etapas del desarrollo. Así que en psicología hablamos del debate que hay entre herencia y ambiente, y cuán impactante positivamente es el ambiente para la niñez, ¿verdad?, independientemente de que tenga un diagnóstico o no del neurodesarrollo. Y la experiencia tiene un impacto extraordinario en la plasticidad cerebral, ¿verdad?, cómo ese cerebro se va cambiando, modificando a través del tiempo. Así que yo te podría decir que sin duda alguna, en la medida de que la familia, ¿verdad?, y es complejo, ¿verdad?, porque cada familia tiene sus propias complejidades, sus propios retos, las madres solteras, padres, ¿verdad?, que se divorcian por distintas situaciones, asuntos económicos. Esto es una condición que tiene muchísimas implicaciones a nivel económico, pues que eso son determinantes sociales de la salud que van teniendo un impacto en el proceso. Pero en la medida en que las familias incluyen a sus hijos en distintas experiencias cotidianas y no tienden a aislarse o no claudican ante ese proceso, hay mayores posibilidades de que ese niño o esa niña pueda, según se va desarrollando en sus distintas etapas, manejar adecuadamente la adaptabilidad a esos otros contextos sociales. En la medida en que las familias se aíslan, y hay muchos casos, ¿verdad?, y yo los entiendo, lo trabajo clínicamente, se aíslan, bueno, porque obviamente hay muchas otras familias que no los entienden, el asunto del rechazo social, la vergüenza, hay muchos elementos que hacen que muchas familias se encueven, como decimos nosotros, y eso pues definitivamente no ayuda a la prognosis, porque pues mientras más experiencia ese niño o esa niña tenga, pues va a adquirir mejores destrezas para poder adaptarse a los distintos ambientes. Ese aislamiento que usted menciona, que precisamente a eso iba, quizás puede explicar por qué antes no, ¿verdad? Antes, digo yo, bastantes años, más de 20 años, no conocíamos tanto, no estábamos tan familiarizados con el autismo ahora que es como un tema más, se habla más abiertamente, o es porque la incidencia ha aumentado. Bueno, eso, número uno, sí, definitivamente esa podría ser una de las respuestas. Número dos, porque hace 20, 30 años no había toda la infraestructura que hay, tanto a nivel de ley, ¿verdad?, como la ley IDEA, la ley Vida, y todo ¿verdad?, el Departamento de Salud, por ejemplo, tiene un protocolo de discernimiento. O sea que en los últimos 20 años hemos ido, ¿verdad?, creciendo en esa infraestructura, y hay mejores maneras y en maneras más efectivas para poder diagnosticar tempranamente e identificar estos casos y poder hacer intervención temprana. Pero sin duda, ¿verdad?, antes este diagnóstico se entendía como un diagnóstico de salud mental, se pensaba que era un tipo de esquizofrenia infantil, y que todo ese estigma también estaba allí y hacía, ¿verdad?, que había un estigma enorme también, y esto fue más hacia los 1940, por ahí, de que las madres tenían una gran responsabilidad en relación, ¿verdad?, a la razón de este diagnóstico. Hoy por hoy sabemos, ¿verdad?, que esto no es un asunto de estar relacionado para nada a asuntos de crianza o algo relacionado a que las madres son responsables sobre esto, si se deprimen y demás. Vamos a hablar un poco más sobre eso del origen de la condición, pero primero vamos a hacer esta pausa y retornamos en unos minutos para abundar más sobre los orígenes o las causas del autismo y cómo la ciencia ha avanzado en su entendimiento sobre esta condición. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de
Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. Al ritmo del deporte, un programa deportivo diferente, donde encontrarás entrevistas con deportistas de todos los tiempos y de todos los deportes. También te informamos de la historia y hazaña de nuestros grandes deportistas. Y por supuesto, te brindaremos todos los resultados actuales de tus deportes favoritos. Escúchanos lunes de 5 a 6 de la tarde, los miércoles de 6:30 a 7 de la noche, los viernes de 5 a 6 de la tarde y continuamos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde con José Cheo Cruz, Jorge Sousa y Efraín López a través de WIAC 740 AM, WYAC 930 AM y WISA 1390 AM. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de vuelta hablando con la doctora Moraima García Roena de la Universidad Carlos Arbizu, que precisamente este sábado va a celebrar un simposio con varios peritos para discutir el tema del autismo en la vida adulta. Nos quedamos antes de la pausa entrando al tema del origen de la condición de autismo. Han pasado muchos años y muchas teorías sobre esto y también muchos mitos y desinformación ha existido sobre esto. Y quería ver, ¿verdad? En vista de que va a haber este cónclave, como quien dice, de expertos, peritos en el tema, si ya se puede hablar con mayor precisión sobre lo que podría causar esta condición o cómo se manifiesta en el cerebro, que se haya podido medir de alguna manera para darnos una mejor idea de qué es lo que está pasando en esa persona que tiene ese diagnóstico, doctora. Sí, bueno, decir que hay una etiología, que existe una causa específica, como por ejemplo cuando hablamos de síndrome Down, que sabemos, ¿verdad?, que es un asunto genético y hay una alteración en un cromosoma particular, pues hoy por hoy todavía eso no se ha afinado de esa manera. No obstante, se han continuado utilizando y haciendo distintas investigaciones y hoy se habla, ¿verdad?, de que este diagnóstico es un diagnóstico multifactorial, que su etiología está relacionada a múltiples factores, que hay un componente genético, que hay un componente que está relacionado al ambiente, ¿verdad?, a distintos tóxicos que están en el ambiente, y sí que se continúan haciendo estudios relacionados a la genética, porque se han identificado, ¿verdad?, algunas repeticiones, cuando se han hecho investigaciones con hermanos gemelos y demás, se han visto, ¿verdad?, unas predisposiciones ahí a nivel genético, pero no se ha identificado un cromosoma particular como para poder identificar que su etiología responde solamente a un asunto de alteración genética. Y también sí, disculpe. No, termina, perdón. Sí, también se ha estudiado, y esto ha sido bastante consistente, en que podemos hablar de que hay una alteración, en inglés se llama wired, ¿verdad? Hay un cerebro allí que está ensamblado de una manera distinta y hay varias regiones del cerebro que se han visto muy distintos, tanto en su estructura como en su función. Así que por eso se habla de un trastorno del neurodesarrollo, porque sin duda a nivel neurológico hay unas alteraciones que son lo que en cierta medida explican
muchas de las conductas que se manifiestan en el diagnóstico. En otras palabras, hay unas características físicas en el cerebro que se han observado de estas personas. Sí. ¿Tiene que ver eso con el proceso de desarrollo a nivel fetal cuando están ¿verdad? En la barriga de la madre? ¿Tiene que ver con traumas o impactos que haya sufrido la madre mientras está en ese proceso de gestación? Pues no se ha identificado algo así tan específico como pues mira, este % de estudios se ha visto una repetición relacionada a un asunto de trauma. Sí se ha hablado de impacto de tóxicos a nivel ambiental. Por ejemplo, se han hecho muchos estudios de personas, de madres o padres incluso, que han trabajado en farmacéuticas, en lugares que tienen que ver con baterías, donde hay una alta incidencia de radiactividad, y sí se ha visto, ¿verdad?, un link, ¿verdad?, una asociación entre eso, pero decir que específicamente, ¿verdad?, se puede atribuir a ese único factor, no. Así que por eso se habla de que su etiología es multifactorial, que quizás el contaminante puede ser parte de lo que se ingirió, agua que está contaminada, alimentación, o en el ambiente hubo una contaminación que tuvo un impacto en ese proceso embrionario. Y en otras palabras, sigue siendo un enigma para la ciencia el origen de la condición. Sí, podríamos decir que sí. Y es una condición, nos referimos a ella como una condición, no como una enfermedad, no es como la... Eso es así, es una condición, ¿verdad? Porque uno de una enfermedad se cura, ¿verdad? Uno da un catarro, uno da COVID y pues surgen distintas formas, ¿verdad?, para podernos curar de eso. Cuando hablamos de una condición del neurodesarrollo, se habla, ¿verdad?, de que ese niño, esa niña ya nació con esa condición y que su manifestación va a ser de distintas maneras, pero que va a continuar todo su desarrollo, ¿verdad?, toda su adultez, toda su vejez con esa sintomatología. Esa sintomatología puede cambiar, ¿verdad?, por distintas razones. Hablábamos del impacto de la experiencia, de la inclusión social, de la intervención temprana, de las intervenciones multidisciplinarias. Todo eso va a producir, ¿verdad?, que esa sintomatología pueda disminuir, pueda transformarse, pero va a continuar, esa persona va a continuar, y precisamente eso es lo que nos lleva al tema del simposio, porque hemos hablado mucho y hemos hecho grandes esfuerzos, y yo he sido parte también de ese proceso de trabajar con la niñez temprana, con la identificación temprana, pero nos hemos olvidado que estas personas continúan con ese diagnóstico a lo largo de su vida. Y en Puerto Rico vamos a tener una población vieja, adulta, extraordinaria, de personas que tienen este diagnóstico y que no están siendo atendidas como deben ser, como merecen en esas otras etapas del desarrollo. Es por eso que se considera el autismo un asunto de salud pública. Precisamente, al ser una condición que continúa a lo largo y a lo ancho, eso por un lado, y por otro lado está constituido como un asunto epidemiológico porque su prevalencia es sumamente alta, pues se requiere de políticas públicas de parte de distintas agencias de nuestro país para poder trabajarlo como un asunto desde esa perspectiva salubrista. Pero Puerto Rico no me parece que existe suficiente servicio o atención, por lo menos para los adultos, quizás a nivel de la temprana infancia, pero existen suficientes servicios o se le atiende debidamente, porque me parece que la población de pocos ingresos no tiene las mejores, tienden a tenerlos en la casa, ¿no? Y no pasa más nada con ellos, sino mantenerlos en el hogar y con suerte pues que no tengan problemas de conducta que causa problemas, ¿no? Pero sí, no veo que exista ningún programa, ninguna orientación, educación pública al respecto. Muy poco. Precisamente varias de las agencias que nos van a acompañar en el simposio, como
Maví, Autenticorillo. Hay iniciativas que se dan a través, ¿verdad?, de la autoabogacía de los padres, que han hecho distintas fundaciones, alianzas para, ¿verdad?, de manera autónoma trabajar con algunas cosas relacionadas a la recreación, al tiempo de ocio, pero a nivel gubernamental, institucional, no existe. Lamentablemente, la población adulta es una población olvidada. Sin así, ¿verdad?, lamentablemente añadir que sabemos que la semana pasada, ¿verdad?, en el Tribunal de Estados Unidos hubo un fallo no a favor nuestro, ¿verdad?, en relación a todos los derechos relacionados al seguro social, a favor de, ¿verdad?, de esta población, y eso tiene también un impacto detrimental, obstaculiza muchísimas de las cosas que podríamos hacer relacionado a la vivienda y otros servicios de salud, porque en la medida en que pues no se nos reconoce o no se reconoce esta población para que puedan recibir estos servicios, pues se hace más cuesta arriba poder desarrollar programas que puedan ser autosustentables. Así que imagínate, o sea, no hay vivienda, no hay programas que puedan recibir estos jóvenes más allá quizás de algún esfuerzo que hace rehabilitación vocacional, pero no da abasto, porque no todos los jóvenes también van a ir directamente al mundo laboral. Hay muchas personas con autismo que quieren estudiar, que quieren adiestrarse en distintos espacios, no solamente quieren quizás ir a limpiar en un lugar o trabajar en el área de mantenimiento o algo básico, clerical, quieren hacer cosas mucho más complejas y eso no existe en este país. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y quiero que cuando regresemos hablemos un poco más sobre si son o no incapacitados o disfuncionales y cómo, qué producción pueden hacer, cómo se puede lograr eso. Bueno, nada, vamos a hacer la pausa en este momento y retornamos con el tema en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Cuando el camino se pone duro, los duros se ponen en el camino. Periódico El Expreso va contigo en la ruta del éxito. Lleva tu anuncio a más familias cada semana. El Expreso es el periódico de mayor distribución en Bayamón y el norte, con 75,000 ejemplares auditados cada semana. Esto da poder a tu anuncio, más alcance, más potencia y confianza a tu negocio. Anúnciate en El Expreso, tu aliado semanal. Para anuncios, 787-794-2000. Los recientes desastres naturales y el COVID-19 han devastado a nuestra gente. Muchos hemos perdido empleos, hogares y seres queridos. Si eres un adulto mayor LGBT y sufres de depresión, ansiedad o pensamientos suicidas, no estás solo. No estás sola. Hablar es el primer paso para sentirte mejor. Exprésate, Puerto Rico. Podemos ayudarte. Llama a Sage Puerto Rico, Centro Comunitario LGBT para el adulto mayor, al 787-940-8851 o visita wavesahead.org. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Regresamos con la conversación que tenemos en el día de hoy sobre el autismo en la vida adulta con la doctora Moraima García de la Universidad Carlos Albizu. Y yo quería entrar al tema de si consideramos a la persona autista como incapacitada o disfuncional. ¿Podemos visualizarla como eso o tenemos que mirarlo como una persona con un potencial que no se le ha reconocido? Bueno,
Todas, como inicié esta entrevista, todas las personas con diversidad funcional tienen fortalezas, y las evaluaciones que los distintos especialistas hacen y hacemos a lo largo del proceso del desarrollo deben incluir, además de sus áreas de reto, áreas de fortaleza que se puedan identificar desde tempranamente, ¿verdad? Desde etapas tempranas. No obstante, hay otros diagnósticos concomitantes, comórbidos, con este diagnóstico de autismo. Hay personas que tienen autismo y a su vez tienen epilepsia, tienen autismo y tienen problemas metabólicos extraordinarios, tienen autismo y tienen ADHD, ¿verdad? Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hay otros que tienen otras condiciones genéticas u otras condiciones de alteraciones endocrinólogas, etcétera. Y hay otros que tienen impedimento intelectual. De hecho, una de las revisiones que se hizo utilizando el manual que se llama DSM-5, que utilizamos los psicólogos y los psiquiatras, hizo una revisión en el 2013 y precisamente se exige que en las evaluaciones, cuando se pueda realizar, se pueda tomar una medida en relación a la capacidad intelectual, se añada esa especificación. Si ese joven o esa joven o niña muestra indicadores tempranos de tener, adicionar al diagnóstico, impedimento intelectual, porque eso nos va a dar mucha luz sobre todos los programas que va a tener que atender su ubicación escolar y eventualmente pues también nos puede ayudar a contestar esa pregunta. El tema de la discapacidad, que de hecho se va a trabajar en el simposio a través del licenciado Gerardo Bosque, que trabaja el tema de sucesiones y el tema de incapacidad, es un tema complejo, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones las familias lo ven como una posibilidad, pues porque, ¿verdad?, da el espacio para trabajar todo el asunto de la tutoría legal cuando estos jóvenes llegan a los 21 años de edad. No obstante, tal como está escrita la ley en este momento, pues si colocamos una incapacidad total, eso también tiene unos retos y unos obstáculos para ese propio joven, ¿verdad? Porque la propia ley pues también a su vez imposibilita que ese joven que está declarado incapaz total pueda ejercer algunas otras cosas a nivel autónomo. Así que es un proceso que implica, ¿verdad?, hablar con todas las partes, la mirada clínica, la mirada médica, la mirada legal, para pues identificar si en efecto esa persona con autismo puede ser declarada como incapaz. No obstante, ¿verdad?, vuelvo y menciono, todos tienen capacidades y tienen fortalezas para, con los apoyos necesarios, que no se queden en su casa, no estén totalmente aislados y no desarrollen otros trastornos de salud mental en la medida, en verdad, en que no están siendo útiles, porque pues eso es una de las grandes preocupaciones que tenemos los especialistas de la salud, que se queden en las casas encerrados y que desarrollen problemas de obesidad, problemas de ansiedad, depresión, ¿verdad? Porque todos los sujetos humanos estamos ya construidos para ser parte de la sociedad y ser útiles. Uh-huh. Pero me imagino que debe ser un reto muy grande con el asunto de los adultos, porque para fines de valerse por sí mismo, o más bien de tener ahí ingresos para vivir. Definitivamente. Porque dependen de sus padres, pero si los padres mueren, se quedan, o sus padres también pues tienen escasos recursos, ¿no? Claro. Me imagino que la limitación es que si se le declara incapacitado por el Seguro Social, tiene una limitación, no puede generar ingresos, no puede tener un trabajo a tiempo completo. No sé si a tiempo parcial, inclusive si podría, pero entonces eso deja a la familia en esa disyuntiva si lo declaran incapacitado o no. Pero eso dependerá si es una persona que puede realmente trabajar, porque depender si va a ser productivo a largo plazo. Me imagino que la mayoría de las familias
lo que buscan es que se le declare incapacitado para que reciba una mensualidad del Seguro Social. Sí, eso, yo creo que eso es un tema, por eso es que insistimos, ¿verdad?, en este tema y que las familias se orienten, porque sin duda alguna, ¿verdad?, sabemos que vivimos en un país con una tasa de pobreza altísima. Muchos de estos jóvenes tienen padres que son mayores, así que el tema, ¿verdad?, de la tutoría legal y de esa discapacidad o de cómo, con quién y cómo este joven va a estar una vez nosotros fallezcamos es una de las áreas de gran preocupación. Ahora, hay mucha orientación en esa área, ¿verdad?, porque independientemente de que se recurra al Seguro Social, hay otras áreas a explorar para que esos jóvenes, en la medida en que puedan, ¿verdad?, vuelvo, es un espectro, cada nivel tiene sus propias severidades, pero en la medida que se pueda, ese joven pueda incluirse en distintas tareas que le permitan algo de salud y algo de estabilidad emocional. Va a depender de muchos factores. Hay familias que pues hacen sus testamentos, identifican tempranamente a algún familiar, ¿verdad?, con quien su hijo se puede quedar y pues no deciden incapacitarlo independientemente de su impedimento. Así que requiere de mucha orientación. Me imagino que entonces por eso es la participación de un abogado en el simposio del sábado. Sí, precisamente. ¿Y qué otros aspectos ustedes van a discutir que afectan, ¿verdad?, la calidad de vida del autista en adulto? Bueno, el área de la transición a la vida adulta, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con las destrezas de vida independiente, autonomía, o según el contexto al que vaya, vamos a traer a un programa que está en Estados Unidos que se llama College Living Experience. En Puerto Rico no hay nada parecido, ¿verdad?, así para que las familias puedan conocer de este programa y de otros que hay, para aquellos que puedan tener la posibilidad de tener estas experiencias. Vamos a trabajar con el tema de la comunicación, porque hay distintas formas de comunicarse e independientemente de los retos que puedan tener estas personas, pues a veces hay muchas familias que dicen, bueno, pues no se comunica, no habla, pero eso no implica que no le podemos enseñar distintas destrezas para comunicarse, desde el lenguaje de señas hasta claves visuales o distintas formas para que puedan, ¿verdad?, incluirse en el mundo normal, social. Así que vamos a trabajar con 2 patólogas del habla que nos van a dar distintas recomendaciones para aumentar esas destrezas comunicológicas. Además del licenciado Bosques, pues también vamos a tener a la doctora Natalie Colón, que es psicóloga clínica y va a trabajar con el tema de la sexualidad, ¿verdad? Uno de los grandes mitos que se tiene en relación al diagnóstico del autismo es que son personas asexuales, que su desarrollo biológico, emocional no se da de forma natural como el resto de las personas, y eso no es verdad, ¿verdad? Así que es un tema importante desde cubrir todo lo relacionado a los riesgos y que ellos las familias puedan entender cómo hay que dirigirse a sus hijos mientras vayan acercándose a la adolescencia, a la adultez. También reconocer que muchos de ellos tienen el interés, ¿verdad?, de tener una pareja, de tener una actividad sexual, y ese reconocimiento hay que trabajarlo, ¿verdad?, desde los valores de la familia, respetando las posturas de la familia, pero también validando que ese deseo está ahí en muchos de ellos, que eso no se deja fuera porque tengan este diagnóstico. Y también vamos a trabajar con el doctor Simón Carlos, que es un geneticista, para que nos hable también de esos procesos que hay que mirar a nivel de los cambios que se ven a nivel genético y de las distintas condiciones que se van presentando, sobre todo cuando salen de esa experiencia pediátrica a el asunto de la adolescencia. Hay muchas condiciones que empiezan a aparecer en la adolescencia precisamente por los cambios hormonales y demás que deben ser atendidas. ¿Qué tipo de cosas cambian? Desde aspectos hormonales hasta aspectos relacionados, por ejemplo, a asuntos precisamente del ADHD. Muchas personas con autismo empiezan a mostrar dificultades atencionales
otros empiezan a tener muchas dificultades conductuales que ya se habían desaparecido, y otros también hemos visto por ese propio desorden metabólico problemas que están relacionados con su crecimiento, así que requieren de que los vea un endocrinólogo. Hay muchos que hemos visto un onset, ¿verdad? Un despertar de cambios neurológicos, nunca habían tenido convulsiones, empiezan a tener muestras, ¿verdad?, de convulsiones, unas ausentes, otras más presentes, y requiere, ¿verdad?, de que se sigan haciendo distintos exámenes médicos para identificar también tempranamente otros métodos y otras intervenciones. Y muchos de ellos también tienen que comenzar procesos farmacoterapéuticos, ¿verdad? Hay varios medicamentos que ya están asociados para trabajar con asuntos de conducta, de obsesiones, y pues una vez se acercan a la adolescencia es importante que los padres conozcan la información que hay sobre estas otras formas de intervención. Sí, esa conducta obsesiva en algunos casos puede ser productiva, ¿verdad? Si se canaliza de alguna forma creativa. Sabemos de ejemplos de autistas que son pianistas o tocan algún instrumento o pintan o cosas. Sin duda. Que me imagino que les ayuda a vivir mejor con la condición. Pero hay otras conductas obsesivas que pueden ser nocivas, ¿no? Que debe ser le pregunto porque mirando los extremos, ¿verdad? Puede convertirse, porque yo los veo como personas inocentes, ¿no? Obviamente, pero puede con alguna de esas conductas convertirse en una conducta criminal. Tienen ese tipo de... ¿puede ocurrir eso? ¿O bueno, eso no hay una incidencia como tal? Hay varias respuestas, ¿verdad?, dentro de la premisa que trae. Voy a dejar la parte de lo de criminal quizás hacia el final, pero la respuesta inicial es que no, ¿verdad?, porque no hay una intencionalidad o planificación. Hay muchas personas con autismo que además de su diagnóstico, el diagnóstico en sí mismo tiene una sintomatología relacionada a intereses restringidos, o sea, tienen tendencia a la obsesión, a la fijación, a la repetición de unos patrones. Pero hay muchas personas con autismo que además del diagnóstico principal desarrollan un segundo diagnóstico, que es el diagnóstico obsesivo compulsivo. Y ese diagnóstico es un diagnóstico de salud mental, así que sin duda puede ser detrimental, y lo hemos visto en muchísimas películas, ¿verdad? Pero si tiene la atención adecuada, llamamos en nuestra oficina, ¿verdad?, que podemos convertir esa obsesión en una obsesión funcional. Y de hecho, Microsoft, hay muchísimas empresas que han desarrollado, han tirado a la carretera reviews sobre cómo eso que le llamamos retos, porque son tan rígidos, son tan obsesos, se han convertido en fortalezas en las empresas, ¿verdad? Porque no se salen de su horario de trabajo, porque son repetitivos, porque hasta que no terminan su trabajo o no lo hacen de manera perfecta, no se detienen. Y eso, pues, por un lado, fíjate que podría ser visto como una obsesión, pero por otro lado, es una fortaleza. Puede ser productivo. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero vamos a continuar con este tema en breve, y abundar un poco sobre otros asuntos que también se va a discutir el sábado en el simposio, así que regresamos en unos minutos con la doctora. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Tus derechos al día. Un espacio radial creado por Ayuda Legal Puerto Rico, dedicado a compartir noticias, educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico justo que queremos, sintoniza Tus Derechos al Día, todos los jueves a las 2 de la tarde por WIAC 740 AM, moderado por la licenciada Ariadna Godreau Aubert y el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico.
El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Y regresamos y estamos en el último segmento del programa. Les habla Leila Andreu, sustituyendo hoy a Delvis. Y mañana también, mientras ella se toma un merecido descanso, pero regresa el lunes, como siempre. Estoy hoy conversando con la doctora Moraima García sobre el autismo en la vida adulta. Y hablábamos antes de la pausa sobre la conducta obsesiva compulsiva. Y me recordó una serie de televisión que no viene al caso cómo se llama, que vi hace mucho tiempo, pero era escandinava. Y un personaje la protagonista de la serie aparentemente tenía el síndrome o la condición de Asperger y también se le comparaba mucho con los autistas y era una detective de la policía, y he visto en la prensa reseñado una joven autista que trabaja en investigaciones criminales, que hace análisis de fotografía satelital en el contexto ahora de la guerra de Ucrania, pues la están utilizando para identificar los cambios en el movimiento de tropas en ese territorio, además de cualquier otro asunto, ¿no? Ella tiene esa capacidad de concentración y de poder ver el más mínimo detalle, las diferencias entre una fotografía anterior y una fotografía después. Así que ese es un ejemplo, ¿no? de una destreza que puede tener un autista, que puede tener una gran demanda en este caso, ¿no? Es una especialidad que debe ser muy cotizada, y me imagino que así deben haber muchas otras. Pero todo esto necesita diagnosticarse, identificarse, y también que los padres tengan conciencia y vean a sus hijos no como por decirlo así, un caso perdido, sino como alguien que puede encontrar algo en que ser útil en la sociedad, ¿no? Eso es así. ¿Cuándo se puede hacer esa determinación? ¿Puede ser desde joven o hay que esperar a que lleguen a la adultez? Hay que esperar a que se llegue a la adultez. Todos los otros diagnósticos de salud mental o psiquiátricos se deben hacer posterior a los 21 años. Vemos, sí, en algunas ocasiones ya esas tendencias entre los 14, 16 años, pero ¿verdad? Siempre hay que dar ese margen de error de que muchos de ellos están atravesando todos esos cambios hormonales que recién expliqué, y ¿verdad? Pues entonces hay que esperar un poco a ver si en efecto se mantienen esas características para dar ese otro diagnóstico. Y puede abundarnos en torno a qué visualiza la ciencia, qué es lo que se espera que pueda ocurrir próximamente con las investigaciones que se estén corriendo actualmente. ¿Se puede pensar en algún progreso o algo que se esté trabajando que pueda contribuir a mejorar la calidad de vida de los autistas? Bueno, definitivamente en la medida en que se siguen haciendo investigaciones y se sigue concienciando,
sin duda, ¿verdad? La intervención temprana es un pilar para una prognosis adecuada, ¿verdad? Porque ese cerebro está sumamente aprestado, está recibiendo distintos estímulos y bueno, la capacidad, el cerebro es un enigma, ¿verdad? Y por eso es que incluso muchas familias dicen, mi hijo tenía estas características y ya no las tiene, ¿verdad? Y quizás hay muchas que desaparecieron y otras que prevalecen. Pues hemos visto muchísimos casos, ¿verdad? Que llamamos casos de recuperación, porque distintas cosas ocurrieron a nivel neurobiológico que hicieron, ¿verdad? Que muchas conductas desaparecieran. Así que en la medida en que se siguen haciendo investigaciones, pues hay un alcance mayor por la conciencia y por la intervención. Pero sin duda alguna también este tipo de concienciación posibilita una apertura mayor a la sociedad, ¿verdad? En relación a la inclusión, y que ese rechazo por tantos frentes a nivel de patronos, a nivel de las propias universidades, o sea, sé que no tengo el espacio quizás para hablar de muchas experiencias, pero yo llevo más de 12 años colaborando con esta población y yo he visto la diferencia en distintas instituciones en nuestro país donde esa conciencia ha logrado hacer mella, ¿verdad? No había la misma apertura en distintas universidades para recibir esta población o para recibir esta población con sus apoyos, ¿verdad? Lo que llamamos en la carretera acomodo razonable. Había mucha resistencia, por ejemplo, a que estos jóvenes fueran acompañados por un coach, por un asistente. Había mucha resistencia de muchos profesores y profesoras que no entendían cómo una persona que está en un bachillerato, en una maestría, tiene estas grandes capacidades cognitivas, tenía estas otras áreas tan restrictivas en la parte social o en la parte de adaptabilidad. Y eso ha ido cambiando. Así que en la medida en que eso, ¿verdad?, va cambiando, hay una mayor posibilidad para estos jóvenes y sus familias en los distintos contextos que ellos puedan alcanzar. ¿Puede una familia de escasos recursos tener, qué sé yo, todas las herramientas que necesita para ayudar a ese hijo o hija a desarrollarse dentro de sus capacidades, ¿verdad? Puede hacerlo, aún con esas limitaciones? Bueno, sin duda alguna la pobreza es un determinante social en nuestra sociedad y que tiene un impacto en cómo las familias alcanzan y tienen acceso a la salud y a los distintos servicios. No obstante, hay leyes, hay legislación, por lo menos hasta los 21 años hay una ley IDEA que establece claramente todos los servicios que esta población necesita. Así que si hay una familia que por sus recursos económicos no ha podido tener el acceso a los distintos servicios, debe orientarse a través de las distintas entidades que hay en el país, incluyendo servicios legales de Puerto Rico, entre tantas otras instituciones que van a acompañar a estas familias a que puedan tener acceso a todos estos servicios que la ley cobija y obliga, ¿verdad?, que sean accesibles. ¿Verdad? Además de eso, lo único que hay es la ley vida, que se hizo legislación en el 2012 y que tiene un alcance extraordinario en distintas áreas, en la parte académica, lo que es la educación continua de los profesionales, todo lo que tiene que ver con la vida adulta. No obstante, esa ley, ¿verdad?, no se está manejando o cumpliendo como debería ser. ¿Y cómo en términos numéricos, cuál es la población estimada en Puerto Rico de autistas? ¿Se sabe con certeza? El último estudio de prevalencia y el único que se hizo en el 2012 a través del Recinto de Ciencias Médicas y la Escuela de Salud Pública establecía una prevalencia de 1 por 62. O sea que por cada 62 nacimientos había un niño o una niña con la posibilidad de tener el diagnóstico. Las estadísticas del Departamento de Educación no están actualizadas, ¿verdad?, específicamente como para yo darte un número de la cantidad de personas con autismo que están registradas, pero sabemos que son miles que están
o registradas o recibiendo algún tipo de servicio o estando en alguna escuela pública esperando, ¿verdad?, a ser identificadas, evaluadas en propiedad. Esto me parece que es una incidencia muy alta. Epidemiológica. Sí, definitivamente. Entonces, ustedes van a tener este simposio el sábado, que entre otras cosas vi en el comunicado que enviaron, que van a tener también la presentación de un libro un manual para docentes. Sí. ¿Tiene este libro, tiene algo nuevo? Explíqueme cuál es la aportación que hace este libro, porque yo pensaría, perdone mi ignorancia, que siendo esto un tema ya tan especializado, ¿no?, que se estudia académicamente, pensaría que ya pues los libros de texto, como quien dice, están escritos. ¿Qué puedes decirnos sobre este libro en particular? Pues es un libro extraordinario, es un manual principalmente, más que un libro de lectura, ¿verdad? Es un manual que está dirigido, ¿verdad?, a la intervención educativa para preescolares, ¿verdad?, y va dirigido principalmente a docentes que trabajan con la población con autismo, y está desarrollado por dos especialistas conocidas en este país, que es la doctora Ángeles Acosta Rodríguez, que es una perito en el campo del autismo, ya está retirada, pero continúa, ¿verdad?, trabajando a favor de los derechos de esta población, y una de las pocas BCBA, ¿verdad?, básicamente lo que eso significa es una patóloga del habla que está certificada en el programa de ABA, que es uno de los programas que tiene evidencia científica para trabajar la parte conductual con esta población. Y la realidad es que en Puerto Rico no existía un manual donde los docentes, los maestros podrían ir allí y mirar, ¿verdad?, de primera mano qué deberían hacer para trabajar las conductas dentro de los salones de clase. Todo lo que tiene que ver con cómo se desarrolla un salón, ¿verdad?, para una persona con autismo, desde la perspectiva de lo físico, ¿verdad?, cuál es la dimensión que debe tener ese salón, cuál es la iluminación que debe tener ese espacio, cuál es la proporción en relación a los adultos y los niños que deben estar allí, hasta todo lo relacionado a hacer un análisis funcional de la conducta y demás, para que los maestros puedan tener una información para desarrollar planes, no solamente educativos, sino también conductuales, porque la manifestación de este diagnóstico principalmente es conductual. Entonces, me queda un minuto y no quiero dejar pasar esto. El simposio que ustedes celebran mañana sobre autismo está abierto al público. Cualquier persona interesada puede asistir. Cualquier persona interesada puede asistir. Va a ser presencial en la Universidad Visu, que está en el Viejo San Juan, y